Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jedic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos a todos al episodio número 13 de la tercera temporada del análisis político que hacemos con Agustín Garetto. Este episodio se llama Semana de elección papal y de diputados provinciales. La Biblia y el calefón, parafraseando a Santos Discépolo en su tan conocida canción Cambalache, ¿no? Porque una cosa y la otra esta semana pasa de todo. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola, Miran, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. Bueno, como bien dijiste, en esta semana sucedieron dos cosas, por lo menos recordemos que estamos grabando jueves 8 de mayo. Así es. Día de la elección del Papa, León XIV. Hoy lo acaban de elegir. Justamente hoy a las 2 de la tarde, 1:30 más o menos, 1:15 creo que salió la fumata blanca y cerca de la 1 de la tarde, horario de Argentina. Luego él salió al balcón cerca de las 2:15. En una especie de seguir una tendencia que ya hemos presenciado respecto al Vaticano con Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, una visión que hemos hablado de ella en uno de los vivos en tu canal de YouTube. Sí. Luego hemos mencionado algo al pasar en los episodios que hacemos para Spotify, pero hablemos un poco del nuevo papa, llamado Robert Francis Prevost, de nacionalidad estadounidense, nació en los Estados Unidos, pero gran parte de su recorrido como sacerdote y obispo fue en Perú. Sí, y por eso también tiene la nacionalidad peruana. Y también por eso habló en castellano en el balcón. No habló en inglés, habló en italiano y en castellano. Sí, muy llamativo, porque sería el primer papa nacido en los Estados Unidos. Es algo medio histórico de cómo Estados Unidos nunca tuvo un papa y esa discusión, por lo menos en el siglo XX. Bueno, tienen uno en el 2025 que casualmente no habla inglés. Habla inglés, lo que me refiero es que en el balcón no habló en inglés, ¿no? Así es. Que tampoco es WASP, White Anglo-Saxon Protestant, ¿no? Es el acrónimo de las letras WASP. Y este no, este es latino. Y él es latino y tiene facciones de latino. Y bueno, de hecho, vivió en Perú y gran parte de su sacerdocio lo hizo en Perú. Y claramente se identifica, todavía no sabemos mucho. Eso también es algo importante de aclarar a todos los que miran la tele, la radio. No es que no decimos que dejen de verla, pero tranquilos. Hay mucha gente que no sabe de este hombre y ahora están todos hablando, son los número uno, casi que jugaron al fútbol con él de chiquitos, ¿no? Tranquilos. Habrá tiempo para hacer un análisis de quién es, qué hace, qué hizo. Hay algunos signos. No habló en inglés, habló en castellano, saludó a su diócesis de Perú, tomó un nombre, León XIV, continuando el nombre de León XIII, que estuvo ahí en el cambio del siglo, y escribió la famosa Rerum Novarum de 1891, la primera encíclica de temas sociales que escribió un papa y que dio origen e inicio a la doctrina social de la Iglesia. Marca algo el nombre, ¿no? Después veremos qué hace, qué escribe, hay tiempo. Es joven, tiene 69 años, vamos a tener papa probablemente por muchos años, porque además es bastante vital y bastante tranquilo, con lo cual creo que va a vivir muchos años. Pero bueno, el nombre, haber elegido el nombre como continuación de León XIII, fue un papa muy importante, y como dije, que dio inicio a la doctrina social de la Iglesia, da ciertos indicios de cuál es su visión y su... Hoy en un grupo ahí de WhatsApp con amigos uno preguntaba, ¿pero es conservador o progresista? Yo le decía, es católico, ni conservador ni progresista, ¿no? Es católico y busca el bien común, la persona como centro de todo, bueno, Dios como centro de todo, pero la persona en el centro de la acción social y política del hombre y la enseñanza de la Iglesia, ¿no? También
recordábamos la vez pasada, cuando falleció Francisco, que un periodista decía, veremos cuál es el mensaje de la Iglesia tiene ahora para el mundo con el nuevo Papa. Y la misma que hace 2000 años, porque el mensaje de la Iglesia es siempre el mismo, ¿no? Pero bueno, es que a mucha gente habla sin saber. Totalmente, porque el sistema de elección, si vamos a hablar de elección en sí, de la Iglesia Católica para elegir al sumo pontífice o al Papa, es justamente muy llamativa, porque podés ser alguien del montón y que de la nada por una elección pasas a ser como una especie del más importante Exacto. de la historia, ¿no? Sí, sí. Le ha sucedido a Bergoglio. Lo que pasa que, bueno, como era argentino, nosotros sabíamos algo de Bergoglio. Claro, claro, claro. Probablemente le pase lo mismo a los peruanos, ¿no? Pero para el resto del mundo, y bueno, son personas que su trabajo lo hacen muy en el llano, de una Claro. manera Sí, muy sí. tranquila, sin llamar mucho la atención, ¿no? Sí, incluso yo estaba siguiendo la transmisión por Vatican News, no por la televisión argentina, y uno de los dos que estaba llevando adelante la transmisión decía que el nuevo Papa trabaja un piso arriba de él. Y uno de los que tenía el libro ahí mientras el Papa leía la bendición, decía, y ese es compañero mío, trabaja conmigo en Vatican News. Y claro, porque son gente común y ahora vas a ser una persona, a ver, era cardenal, prefecto de la congregación de los obispos de todo el mundo, pero no deja de ser una persona común y corriente, ahora pasa a ser el líder de la iglesia católica, de la iglesia que si bien no tiene más fieles en el mundo, pero sí tiene la mayor relevancia sin ninguna duda en el mundo, y en el mundo occidental sí que no cabe ninguna duda, ¿no? Sí, sí, totalmente. Para el mundo interno de la Iglesia Católica es muy importante, lo conocen, obviamente, Claro, por algo se lo elige, pero para el mundo exterior, e incluso para los fieles, puede ser alguien que no sea muy conocido, excepto, bueno, para los peruanos. los argentinos para Bergoglio y los peruanos en este Claro. caso. Tal cual, sí, sí, totalmente. Y por otro lado, esta semana es previa a una de las grandes semanas electorales que va a haber a nivel local en la Argentina. Argentina no tiene un sistema de internas como los Estados Unidos, donde eso para un poco el mundo y todos prestan atención, pero bueno, tenemos desde hace un tiempo provincias que deciden desdoblar sus elecciones, es decir, no hacerla el mismo día de las nacionales, y justamente genera esto, ¿no? Que por ejemplo Chaco, Jujuy, San Luis y Salta, este fin de semana van a elegir para cargos provinciales legislativos en todos los casos, y en algún caso algún ejecutivo, como puede ser algún intendente o algo por el estilo, pero nos vamos a centrar sobre todo en lo que refiere al poder legislativo provincial de cada una de estas 4 provincias, ¿no? Recordemos que ya tuvimos la elección de Santa Fe. Esta es la segunda etapa, digamos, el segundo round electoral, y el tercero va a ser el 18 en la ciudad de Buenos Aires. Y es importante analizarlos para ver cómo queda cada uno, cada fuerza. El gobierno, al gobierno nacional en Santa Fe le fue pésimo, cómo quedan los gobiernos provinciales, y bueno, el PRO, la UCR, en cada uno de los lugares es distinto. Y ahora vamos a analizarlos uno por uno. Y en relación a eso vamos a analizar justamente estas 4 provincias. Si alguno tiene muy buena memoria, recordará que una de las preguntas que nos hacíamos a principio de este año, y puede ser que también a fines del año pasado, es qué iba a ser el gobierno nacional en aquellas provincias donde hay gobiernos provinciales muy fuertes. ¿Por qué? Porque hay una relación simbiótica entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, que muchas veces se ve ese resultado, ese efecto, en el Congreso. Por ejemplo, hay gobiernos provinciales que tienen bloques totalmente provinciales, sobre todo en el Senado, que bueno, pueden votar acorde a lo que quiere la Casa Rosada. Y de ahí viene, de ahí deriva aquella hipótesis de que probablemente el proyecto de ficha limpia que cayó miércoles 7 de mayo en el Senado fue producto de la relación del gobierno nacional con los senadores de Misiones que responden al Partido Provincial de Misiones, ¿no? Hay una relación ahí de ATN
que son los aportes del Tesoro Nacional, que son aportes discrecionales que la nación puede transferir a las provincias, donde puede haber una relación o una especie de arreglos subrepticios en la política. Bueno, con toda esta intro vamos a meternos provincia por provincia. En el caso de Chaco, recordemos que el gobernador es Leandro Sdero, que viene de la pata radical de Chaco. Los partidos tradicionales como el peronismo y el radicalismo en Chaco son muy importantes. Obviamente que el peronismo fue el más fuerte, recordemos todas las gestiones de Capitanich allí, ¿no? Pero antes había sido Ángel Rosas, radical. Antes había sido el radical Rosas. Mucho tiempo. Bueno, la alianza para estas elecciones de diputados provinciales por Chaco, básicamente el oficialismo es el gobierno provincial, el gobierno nacional, con el PRO. Es decir, que hubo una alianza muy fuerte ahí con la Libertad Avanza. Y por el otro lado, el peronismo va a ir totalmente dividido, porque si bien está Capitanich, que representa como una especie de el pasado que se destruyó, porque así se presenta, ¿no? Esta fuerza, también se le discute una interna dentro del peronismo que no se puede resolver justamente de manera interna, sino que lo van a resolver con otra lista y le van a disputar el liderazgo a Capitanich. La otra provincia, Jujuy, es interesante. Luego vamos a hablar un poco de cuáles fueron los resultados electorales de la Libertad Avanza en el 2023, pero volviendo a lo de Jujuy, el gobierno provincial, recordemos que ahí gobierna Sadir, también radical, que básicamente fue el sucesor de Morales. El gobierno nacional decidió jugar por afuera. La Libertad Avanza armó un bloque propio y en las encuestas lo dan como segundo en intención de voto. Jujuy, en tanto el gobierno provincial de Jujuy, tiene muy buena relación con el gobierno nacional en materia legislativa nacional. Por ende, bueno, esto puede ser una especie de fricción, ¿no? Estás disputando en mi patio. Claro. En el caso de San Luis, ahí el gobernador es Pochi, que está en una alianza con los radicales y con el PRO y va a mantener esa alianza. El peronismo va encolumnado en el Frente Justicialista y la Libertad Avanza decidió no reconocer a ninguna lista. Es decir, que en San Luis no tendríamos una lista de la Libertad Avanza en tanto oficial, ¿no? Pero sí tenemos listas que compiten por la identidad de libertaria, por la identidad de Javier Milei, y los anoté. Uno de ellos es Partido Tercera Posición, el otro es Viva la Libertad Carajo, y el tercero, que si bien es más viejo que la Libertad Avanza, pero pertenece a todo este universo, es NOS, ¿no? Sí, el partido de Gómez Centuri, Gómez Centuri. que si recordamos el libro de Semán, que hemos mencionado muchas veces, está entre nosotros, ahí habla un poco de cómo fueron avanzando diferentes partidos de derecha en Argentina, uno de ellos era NOS. También hemos mencionado hace 2 o 3 episodios que claramente estaban, pero tenían muy bajo rendimiento electoral. Milei lo que supo capitalizar es, bueno, esos que están y potenciarlos con las redes y demás. Sí, voy a puesto el ejemplo de Entre Ríos. De Entre Ríos, correcto, sí. Algo interesante para destacar es que en su momento se habló del acercamiento de Alberto Rodríguez Sá con la Libertad Avanza. Y acá siempre tratamos de hablar de hechos y no de rumores, pero, y tampoco sin fundamento, pero que la Libertad Avanza justo no tenga ninguna lista propia concreta, con candidatos propios y demás, en San Luis, después de que se supo que había conversaciones y negociaciones con Alberto Rodríguez Sá, y bueno, al menos deja algunas preguntas abiertas, ¿no? Sí, porque tenemos que tener en cuenta además que en el 2023, en primera vuelta, dentro de estas 4 provincias, la Libertad Avanza fue el partido más votado, más del 40%. Después vamos a ver un poco más de esos datos. Pero si tenés ese capital de votos tan fuerte, vas a desaprovecharlo, como por ejemplo en el caso de Jujuy, porque en Jujuy también fue votado por un gran porcentaje del electorado y la Libertad Avanza armó su bloque. Ahí tienen, en estas 4 provincias tuvieron resultados muy buenos y bueno, hay que ver cómo lo capitalizan. En el caso de San Luis decidieron que por ahora no. Por eso hay que ver cómo lo capitalizan. No necesariamente es con un candidato propio. En el caso de Salta, la Libertad Avanza no solo
que iba a ir con una lista propia, sino que incluso fue lugar de un encuentro de los famosos influencers libertarios o tuiteros libertarios en las últimas semanas, en el cual estuvo Agustín Romo, el famoso Gordo Dan y otros personajes más, porque claramente en Salta hay una parte del electorado que demanda la representación de este partido. Y la Libertad Avanza en este lugar decidió capitalizarlo con candidatos propios. Recordemos que en Salta está gobernando Gustavo Sáenz. El oficialismo va a ir por su cuenta, el PRO va a ir por su cuenta, la UCR va a ir por su cuenta y el peronismo va a ir con el Frente Justicialista. Es raro decir que el peronismo va en estas elecciones, como que si no sigue al gobernador, porque la mayoría de los gobernadores vienen del peronismo. Pero como buen peronistas, armaron un partido de gobierno, un partido de Estado provincial. Sí, son más obispistas que papistas. Trayendo la idea Totalmente. de la primera parte de este episodio. Y es eso lo que hay en común en estas 4 provincias, ¿no? Partidos de gobierno, si se lo quiere, partidos que cuando llegan a la gobernación, arman su partido e intentan regionalizar la política, por así decirlo, que la nación no impacte en estas provincias, y por eso son muy locales, es decir, no se pueden nacionalizar, y de hecho nuestra idea no es nacionalizar los resultados, sino es ver cómo los actores operan en estos campos. Una de las conclusiones que podemos sacar de estas cuatro provincias es que la Libertad Avanza decidió jugar de manera solitario en San Luis y en Salta. En Chaco decidió ir una alianza con el partido de gobierno de Esdero y en San Luis, como ya dijimos, no presentarse. Y ahora vamos a hablar un poco de los resultados electorales que hubo en el 2023. Esto es en primera vuelta, es generales, es decir, de acá luego salieron los diputados, por ejemplo, y los senadores en caso de que en alguna provincia se haya elegido senadores, que a nivel nacional, recordemos que Massa, o Unión por la Patria, sacó 36.69, Javier Milei sacó 29.99 y Patricia Bullrich 23.84. En Salta, Unión por la Patria sacó 37, La Libertad Avanza sacó 40 y Juntos por el Cambio sacó casi 14. En Jujuy, Unión por la Patria sacó 32, La Libertad Avanza sacó 37 y Juntos por el Cambio sacó casi 20. En San Luis, y este es el número llamativo, Unión por la Patria sacó 27, La Libertad Avanza sacó 43 y Juntos por el Cambio sacó casi 21. En Chaco es la única provincia dentro de estas 4 donde a La Libertad Avanza le fue mal en relación a las nacionales. ¿Por qué? Porque Unión por la Patria sacó 43.7, La Libertad Avanza 27.7 y Juntos por el Cambio 24%. Como vemos, en San Luis, en Jujuy y en Salta, la verdad que La Libertad Avanza sacó más de 10 puntos porcentuales en comparación de las nacionales. Es decir, fueron provincias donde le fue demasiado bien a este partido. Pero estaba la cara de Milei. Totalmente. Esto no quiere decir justamente que La Libertad Avanza va a sacar el mismo resultado, porque es un partido carismático, es un partido con características populistas, que justamente hace esto, ¿no? Que en las nacionales, cuando está este líder carismático, tracciona mucho y luego quizás en las legislativas no tanto. Ya ahí se necesita otra cosa, que el peronismo lo entiende muy bien y el radicalismo también, que es lo que se conoce como aparato. Sí, la territorialidad. Tal cual, del cual carece La Libertad Avanza. Si bien existe de manera muy incipiente, la verdad que si sale segundo en todas estas provincias, bueno, en Chaco puede salir primero, es un buen resultado. Y ahí mi pregunta va, bueno, supongamos que, obviamente sacando a San Luis que ahí no juega, le va muy bien. ¿Cómo va a ser la relación luego con estos gobiernos provinciales? Sí. Porque estos gobiernos provinciales aún no definieron las listas para los diputados nacionales. Gobiernos provinciales con los cuales arregla para las votaciones que después tienen en el Congreso Nacional. Que es una lógica que lo manejan todos los gobiernos, desde Frondizi a la fecha. Mauricio Macri también tuvo esa alianza porque, bueno, cuando uno no cuenta con
los votos para que salga una ley, necesita negociar con otros. Necesita de los oficialistas, de los siempre oficialistas. Totalmente. Es una lógica que puede resquebrajarse si empezás a jugar en la cancha de todos y le Claro, querés hacer goles a todo el mundo. Y alguno te va a decir, bueno, en mi cancha vos no haces goles o yo te voy a hacer goles en tu cancha. claro, exactamente. Por ende, es un riesgo. Los rumores, las habladurías, diría Pañi, bueno, es que justamente hay dos tendencias en la Libertad Avanza. Una es Karina Milei, donde decide tener una Libertad Avanza en todas las provincias y disputarle el poder a todos. Y por otra está Santiago Caputo, que dice eso no es necesario, nos vamos a comer un palo en todas las elecciones. Centrémonos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. Recordemos que en Cava este mismo análisis vamos a hacer la semana que viene porque las elecciones van a ser el domingo 18. Correcto. Bueno, otra cosa que se ha publicado en la semana, si mal no recuerdo en el mismo día que estamos grabando, es lo que se conoce como el índice de producción industrial manufacturero que publica el INDEC mensualmente. Lo publica con un mes y algo de retraso, este corresponde a marzo del 2025, y los dos números importantes son que la variación intermensual desestacionalizada fue de menos 4.5 en comparación a febrero, pero en comparación con marzo 2024 la variación interanual es positiva de 5.2. Bueno, dos cosas para decir. Estuviste, estamos a un mes y medio ya casi, estuviste peor que febrero del 2025, pero estuviste mejor que en marzo del 2024. Pasa que en marzo del 2024 fue muy malo. Fue Claro. cuando estabas cayendo en picada. En picada, la inflación galopante. Hacía poco que se había devaluado la moneda un 100%. Estabas en el peor escenario. Totalmente. Y si uno ve el gráfico que publica el INDEC respecto a la línea temporal y la tendencia ciclo, la serie, etc., uno puede observar que del periodo abril 24, diciembre 24, es cuando empieza a tener ya números en subida, ¿no? Cuando el índice empieza a crecer, obviamente que abril 24 fue el piso de la caída, pero justamente diciembre del 2024 fue el techo. Claro. Y luego empezó a caer de nuevo. Desde enero a la fecha estamos en caída, es decir, la tendencia ciclo va hacia la baja. A eso le sumamos información que hemos dado en episodios anteriores, ¿no? Que son, por ejemplo, que los importadores intentaron importar todo lo posible en esos meses de verano, que perdió muchas reservas el Banco Central en esos meses de verano, que empezó a caer el empleo en esos meses de verano. Varios indicadores que todos juntos van a la baja de enero en adelante, ¿no? Totalmente, y que si bien hay algunos sectores que están reapuntando, porque recordemos que esto es el promedio de todos los sectores de la industria argentina, la caída se explica más que nada por un sector en particular que es llamativo, que es refinación del petróleo, químicos, productos como el caucho y plásticos. ¿Por qué digo llamativos? Porque se supone que no íbamos a tener un problema en este sector, que Argentina iba a empezar a exportar petróleo, que YPF iba a ser es la gran empresa argentina en el mundo, vaca muerta, un sector muy beneficiado por el RIGI, bueno, en fin, un montón de cuestiones que justamente a este sector lo hicieron como la estrella. Pero te doy dos datos. Uno es que la acción de YPF viene cayendo desde entonces ahora, todo el tiempo un poquito. Más allá del problema de las tarifas de Estados Unidos, viene cayendo en los últimos meses, poco a poco. Y otra es el de la empresa Albanesi, que es una de las tres que no ha logrado pagar sus obligaciones negociables en los últimos meses, que es una empresa del rubro energético. Y bueno, es parte también de este llamado, o no sé si de atención, pero sí de alerta, que, bueno, qué está pasando con el sector energético, petrolero, de combustibles, etcétera, que no está tan fuerte como se pensaba que iba a estar. Totalmente. Y si uno analiza los datos de este sector que publica el INDEC, ve que, por ejemplo, la producción de gasoil estará baja, bajó muchísimo, la producción de químicos básicos también, de agroquímicos, de materias primas como los plásticos, también
Y recordemos que el plástico en sí es un producto para la industria muy importante, sobre todo para otros sectores, ¿no? Claro, Entonces, que se sufra algún tipo de crisis en la producción, y bueno, puede llegar a subir precios, puede llegar a bajar precios, es decir, puede haber una variación en el precio, puede afectar a otros sectores más, no es algo para no dejar de mirar. exacto. Y por último, en respecto al IPI manufacturero, tenemos lo que se conocen como las expectativas, donde se le hacen preguntas a quienes están trabajando en este sector, del cual quiero decir algo porque estas preguntas no están disgregadas o discriminadas por qué respondió cada sector. Acá responden todos los sectores, por ende las respuestas pueden llegar a ser un poco mentirosas, porque claro, los sectores que están mal van a ver que la cosa va a seguir siendo mal, y los sectores que están un poco bien van a decir que las cosas están muy bien. Y por eso solo tenemos las respuestas generales. Y he anotado de varias preguntas, ¿no? Siempre pensando en cómo van a ser los próximos 3 meses, que sería abril, mayo y junio, en comparación del mismo periodo, del mismo trimestre del año pasado. La demanda interna, por ejemplo. Bueno, el 27% cree que aumentará, el 44% cree que va a ser igual y el 28.9% cree que bajará. Ese 44% que dice que va a estar igual, igual significa bien o mal. Bueno, ahí está la cuestión, porque si fuese un país normal y la mitad dice, no, esto va a ser igual, Claro, y bueno, no hay ningún problema. es positiva la respuesta. Tal cual, si vos venís de un periodo muy malo y te dicen que estás igual, decís otra vez en la misma. Y bueno, Exacto. Otra ya vez la sopa. salida es más dura. Sí, por eso creo que vale la pena esa repregunta. Estaría bueno que la hubieran hecho, ¿no? La encuesta igual, pero igual bien o mal. Queda abierta la pregunta. Luego en exportaciones le hacen la misma pregunta, ¿no? 20% dice que aumenta, 51% que va a mantenerse igual, 28% que va a bajar. En importaciones sucede más o menos la misma lógica, lo que sí aumenta un poco los que dicen que se van a mantener igual, ya pasa a ser del 59%, lo cual también es llamativo. El uso de la capacidad instalada, el 70% dice que se va a mantener igual. Y ese sí es un dato negativo, porque sabemos que el uso de la capacidad instalada es bajo. Está bastante bajo a niveles históricos y a nivel de lo que sería óptimo dentro de la industria. Así que ese sabemos que no es bueno. Y luego respecto a la dotación de personal, ¿no? Que también me pareció muy llamativo. Solo el 9% dice que va a aumentar. Casi el 70% dice que va a mantenerse igual y un 20-21% dice que va a bajar. Bueno, recordemos que en el episodio anterior, sobre el especial del Día del Trabajo, hablamos del estancamiento en la creación de empleo de la Argentina en las últimas 2 décadas, y si esto dicen el 70% va a mantenerse igual, lamentablemente vamos a salir con ese problema serio y grave que impacta en el presente y en el futuro de la Argentina. Probablemente el desempleo en el corto plazo no vaya a sufrir grandes cambios respecto al número, pero sí va a aumentar el sector informal. Eso, sin lugar a dudas, sucede prácticamente en todos estos tipos de modelo, a veces de manera temporal y a veces ya una cuestión estructural, ¿no? Y un sector informal que a la Argentina le haría mucho daño. Ya estamos hablando de un país que prácticamente el 44, 42, 45, casi 50% de la masa laboral está en negro. También sabemos que el 40 más o menos de las transacciones en la economía argentina son en negro. Es decir, hay un gran porcentaje de toda la economía en Argentina donde el Estado no está presente. Y esto genera un montón de distorsiones. Lo hemos hablado en el último episodio, pero quería centrarme un poco más en este. Habíamos hablado del sistema previsional y las distorsiones que genera. Correcto. También, no sé si lo hemos mencionado, pero genera distorsiones en materia impositiva, porque los impuestos van direccionados más hacia el consumo y no hacia la renta. No, y además que aumentan sobre los que ya pagan, el famoso pescar en la pecera, ¿no? Y eso afecta a la competitividad. Ni que hablar contra el sector externo, pero también internamente, entre los que pagan impuestos y los que no pagan. La diferencia es grande. La rentabilidad que tenés
pagando todos los impuestos, es una muy distinta a la que tiene el que no paga nada, cuya rentabilidad es mucho mayor. Y un problema, hay otros problemas más, ¿no? Pero quería detenerme también, que es esencial, y si uno quiere decir básico, porque generalmente uno hace buenas acciones cuando tiene mucha información. Es decir, las acciones de bien a mal mejoran cuanta más información uno tiene. Si vos en la economía solamente tenés la mitad de la información y tenés que estimar la otra mitad, y bueno, ¿qué buenas decisiones puedes llegar a tomar? Y es medio como que tenés que, no sé, frotar la lámpara Sí, para que salga el genio y te ayude. Bueno, es un gran problema que tiene la Argentina y que aparentemente no hay un intento de resolverlo. Es algo muy a largo plazo, son reformas estructurales en amplios sectores, desde lo laboral, pero también desde lo impositivo, lo fiscal. Es decir, hay un montón de parches que hay que quitar y que hay que poner reformas en serio, si es que se quiere subsanar este problema, que es un problema que Argentina lo arrastra por lo menos hace 30 años, pero incluso un poco más. así es. Todas estas reformas, probablemente el gobierno las impulse luego de las elecciones, depende de su resultado, pero yo creo que las va a impulsar luego de las elecciones. Ahora no le dan los números claramente. En los primeros episodios de temporada hablábamos de que probablemente termine con 90 diputados, algunos más, algunos menos, que le da ese tercio que impide que le hagan juicio político, que le volteen los DNU y demás, pero también le da un número cercano a la mitad, al quórum, y a la mitad para poder aprobar leyes, que con aliados termina siendo bastante factible que lo pueda lograr. Y evitar que se le caigan los proyectos, que generaría eso una caída en las expectativas y en la esperanza, no sé si tanto de la gente, pero sí claramente de inversores y más, que es lo que pasó en la época de Macri, ¿no? Que no logró sacar ciertas leyes, y más allá del 28 de diciembre del 2017, etcétera, eh, se perdió la confianza en el gobierno, ¿no? Ahora, aún teniendo los números, también hay que ver si tiene la voluntad y la intención política de hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque esta semana sucedió que el proyecto de ficha limpia terminó siendo rechazado en el Senado y supuestamente tenían los votos. De hecho, dijeron, Milei dijo en algún stream de libertario que tenían los votos y que iba a salir, y después no salió. Conjeturas hay muchas. De vuelta, tratamos de no hacer conjeturas y de hablar sobre hechos. El hecho es que no salió, ¿no? Y que 2 diputados de Misiones, del famoso Frente Renovador de la Concordia, de Rovira, habían dicho que votaban a favor y después votaron en contra. Fueron los que decidieron. La misma mañana dijeron, Claro, sí, sí, sí. o sea, en el mismo día, no sé qué pasó. O sea, para mí se equivocaron en el botón. Bueno, Los Penato dice que es raro, que es la provincia que más ATN ha recibido, y los acusó entonces de que en realidad había sido el gobierno quien los mandó a votar en negativo por un arreglo con Cristina, inchequeable, es lo que dice Los Penato, el gobierno tira sus ideas, pero lo que quiero decir es, bueno, aún con el número, tiene que querer hacer esos cambios, ¿no? Porque íbamos a dolarizar, no dolarizamos, iban a suceder muchas cosas que no sucedieron, no hubo baja de impuestos, vuelven las retenciones, bueno, entonces hay que estudiar muy bien cómo terminan saliendo las elecciones, qué resultado da, y después habrá que seguir cuál es el accionar, para poder saber si realmente estos cambios van a suceder o no. Yo creo que realmente van a tener que ir por una reforma de este estilo, sobre todo por lo que ha salido en los últimos días respecto a un cambio en lo que es el IVA, en el cual la nación va a gravar un 9% sobre los productos y luego las provincias van a elegir el otro porcentaje y demás. Es el Pero modelo canadiense ese. totalmente, que hay que ver después la letra chica, como dicen los gobernadores, porque ninguno se animó a salir a aplaudir eh, el anuncio. De hecho, pasó bastante desapercibido al nivel de lo que es esa medida, ¿no? Totalmente, sí, pasó muy desapercibido porque creo que también se ha publicado. Publicado, cuando me refiero a publicado, no significa en el boletín, sino
que algún personaje del gobierno lo dijo en algún medio o algo por el estilo, o en una red social. También salió luego lo de un supuesto pseudo blanqueo, ¿no? Entonces, como que eso tapó lo otro. Pero en materia impositiva, realmente la recaudación de impuestos está cayendo en términos reales. Lo habíamos visto una vez en off hace muy poco en los últimos datos que publica el Ministerio de Economía. Y si vos necesitas un superávit, necesitas gastar menos y necesitas recaudar un poco más. Exacto. Por ende, yo creo que va a ir el gobierno a una especie de acomodar un poco, para que le den los números sobre todo, ¿no? Porque si no, no va a poder cumplir con la meta que se propuso en relación al préstamo del FMI, porque de ahí viene, más allá, después de casarse con el superávit y eso, que no está mal, está muy bueno. Lo que pasa es que tiene que haber un argumento, o sea, casarse con el superávit simplemente porque es un número que es negativo y no es bueno siempre. Sumado a lo que mencionamos hace 2 semanas atrás, que el superávit comercial tiende a cero o incluso a volverse déficit, ¿no? Probablemente una baja de impuestos, una de esas teorías, nos dice, bueno, eso ojo que puede ir al consumo. Y en una situación en la Argentina en la cual las importaciones están cada vez más baratas en términos reales y te puede empezar a sangrar la balanza comercial y en un momento ya te vas a quedar sin dólares Exacto. genuinos. Sí. Vas a tener que empezar a alargar los que tenés en el bolsillo, Sí. es decir, la reserva. De vuelta, esto también ya lo hemos dicho. El gobierno tiene un montón de instrumentos. No es que esto pasa mañana y ya y se acelera todo. No, para nada. El gobierno tiene un montón de instrumentos, saben muchas cosas que las tienen que hacer, las harán a su tiempo o en el que ellos consideren, pero como dijimos, creo que fue hace 2 semanas, ¿no? Calma que todavía no terminó ni el primer tiempo. Tienen herramientas para hacerlo. Nosotros ponemos la luz sobre algunas cuestiones para tratar de entender la tendencia, hacia dónde va, ¿no? Claramente la tendencia de las importaciones, y de hecho en los datos que diste de la encuesta, dicen que va a mantenerse igual, la mayoría de los empresarios, igual significa que vamos a terminar teniendo déficit comercial, porque estamos importando mucho a un ritmo enorme comparado con las exportaciones. Entonces, bueno. Y además esto fue antes de la flexibilización del cepo, esto fue En marzo, la en encuesta. marzo. Claro. Así que, bueno, son cosas a mirar, a tener en cuenta y que creemos que a ustedes les ayuda a entender la coyuntura y a prever un poco lo que pueda llegar a venir. Y el otro día, ojeando un poco, y lo voy a mencionar simplemente porque me llamó la atención el hecho, que después está interesante en algún futuro analizarlo más a detalle, porque generalmente Javier Milei cita como a dos grandes gobiernos en la historia universal del mundo en sí, que es Ronald Reagan y Margaret Thatcher, ¿no? Y estaba hojeando el caso de los Estados Unidos en la década del 80, cuando Reagan fue presidente de los Estados Unidos, que anunció una baja de impuestos muy fuerte, muy fuerte. Y Estados Unidos tenía un déficit presupuestario en ese momento y se le fue al consumo y se le disparó un déficit comercial imparable que luego tuvieron que venir los demócratas a subir impuestos porque claramente era insostenible la situación. Estados Unidos tuvo uno de sus picos negativos de déficit comercial en la historia de los Estados Unidos. No sé qué diría Trump en este momento, que es el gran problema del déficit comercial, ¿qué le diría Reagan? Bueno, a veces bajar impuestos a lo loco y tiene sus efectos negativos. Recordemos que no estamos solos en el mundo y No, esto no. es fácil. Bueno, ya lo decía Aristóteles, ¿no? El justo medio. Ni muy a un lado ni muy al otro. El justo medio. Totalmente. Bueno, ahora tocando lo de Estados Unidos, vamos a hablar un poco de internacionales. Hay un hecho que es central para nosotros, sobre todo por lo que hemos tratado en lo que va del año y también del año pasado. Después, algunas cuestiones más anecdóticas, ¿no? Pero sí lo que sucedió en Alemania en esta semana, porque el Parlamento alemán debía nombrar al canciller, ¿no? Que obviamente iba a ser Merz, porque fue el partido más votado, que armó coalición con los socialdemócratas, etcétera, etcétera. Y generalmente te votan. Si tenés los votos, y
te van a votar. Recordemos que el voto es secreto, o sea, nadie sabe cómo votó tal. Es secreto, y en primera vuelta le faltaron 6 votos para ser nombrado canciller. No hay antecedente en la historia reciente en Alemania. Es verdad que en la década del 70 en la República Federal Alemana, que sería lo mismo de ahora, porque lo que quedaba de la República Democrática Alemana, es decir, la comunista, se integra, por así decirlo, a la federal, se mantienen las instituciones de la federal, entonces podríamos usarlo como antecedente histórico, pero habían pasado cosas raras en la década del 70, la Stasi había secuestrado o detenido a un par de parlamentarios que no pudieron votar, en fin, no hay antecedente en tiempos normales de esta situación en el cual no se votó el canciller. Luego, a las horas, se hizo una segunda votación y en efecto Merz salió nombrado como el canciller. De vuelta, sin conjeturas, pero con algo de análisis, da la sensación de te votamos, vas a ser el canciller, pero una pequeña advertencia, mirá que si salís por fuera del programa, que es lo que le pasó a Olaf Scholz, ¿no? Salió fuera del programa y le desarmaron el gobierno, tenemos la capacidad para romper el gobierno, ¿no? Como una advertencia. Totalmente. Y como decía un analista, que ahora no me va a salir el nombre, es, claro, ahora todos los dedos apuntan al SPD. Y sí, claro. Pero dice, ojo, porque las medidas que tomó Merz para atraer a los socialdemócratas más duros y a los verdes no gustó nada en el ala conservadora de los demócratas cristianos. Recordemos que tiene pensado un desarrollo en infraestructura. Sí, mucho dinero, transición energética, modificar el rearme de Alemania, varias cosas que a algunas personas pueden resultarle un poco chocantes, digamos, a sus ideas, ¿no? Sí, totalmente. Quitarle en realidad, no ponerle. Quitarle el freno al endeudamiento. Claro. Es decir, Alemania no se puede endeudar más de él, era un porcentaje muy pequeño, ahora no lo voy a recordar, pequeños puntos sobre el PBI. Bueno, ahora sí se va a poder endeudar. Dos cosas, obviamente, al ala más conservadora eso le pone los pelos de punta, y lo segundo es porque ven en la historia un hecho que es fatídico para la historia alemana, que es la República de Weimar. Claro. Y todos quieren evitar la República de Weimar, pero justamente esa situación de polarización y fragmentación que hoy estás viviendo la política alemana y trae muchos recuerdos de la década del 30, o fines de la década del 20 y principios de la del 30. Bueno, las encuestas que circulan en Alemania muestran una caída en lo que va del año, la figura de Merz, sobre todo en esta, sobre todo por estas decisiones de, bueno, él quiso agrandar un poco su coalición, ¿no? Atraer a los verdes porque los necesita, más que nada los necesita para los 2/3. Hay leyes que obviamente uno necesita una mayoría calificada de 2/3 y necesita agrandar la coalición. Y en otra porque cuántas concesiones le puede dar a los socialdemócratas. Si uno mira el mapa de Alemania y lo divide en 4 partes iguales, va a observar que los 2 cuadrantes de la izquierda, del oeste, son pintados de azul, que es el partido del color del partido de los demócratas cristianos, y también el cuadrante inferior, lo que sería el sureste, Bavaria. Tal cual, de Bavaria, que justamente ahí está la coalición CSU, ¿no? Sí, el partido gemelo del CDU, pero de Bavaria. Con otra identidad, Claro. muy local. Sí. Bueno, en esos 3, la mayoría de los estados, cuando digo pintados, es que en ese estado el partido más votado fue aquel. Sí. No quiere decir que gobierne, ni quiere decir que gobierne solo, etc. Probablemente gobierne, pero en coalición. Pero luego, el cuadrante superior de la derecha, lo que sería el noreste, está pintado con los colores de AfD. Y sí, la vieja República Democrática, que era la parte comunista que tenía Alemania. Por ende se ve una polarización muy fuerte en el espectro político alemán, y es muy interesante el gabinete que propone Merz. Muchos hacen análisis, Europa tiene esto de hacer análisis de cualquier cosa, lo cual me parece muy interesante. Entonces analizan cosas que en Argentina no se hace también. Analizan de qué ciudad viene cada ministro. Y mostraban que el gabinete de Scholz estaba más tirado hacia el oeste
y que este gabinete que propone Merz está más tirado un poco hacia el este. Lo cual es interesante, porque decir, necesito atraer al este, porque el este se me está yendo a un extremo, que en Alemania da mucho miedo esa idea. Sí. Y lo remarco a eso, porque no es como acá en Argentina que tenemos la libertad avanza y no pasa nada. A ver, hasta ahora no hay violencia política. Puede haber una radicalización en el discurso, en algunas medidas y demás, pero por suerte no tuvimos violencia política, por lo menos hasta ahora. Bueno, eso en Alemania y medio como que está siempre latente. De hecho, en esta semana los servicios de inteligencia Alemania calificaron de un riesgo alto al partido de la AfD. Por lo tanto, ya puede incluso investigarlos de manera legal. Espiarlo, sí, Tal sí, cual. sí. Bueno, y luego lo otro más anecdótico, muy anecdótico, es que justo cuando se publica este episodio, el día 9, viernes de mayo, es lo que en Rusia se conoce como el Día de la Victoria, ¿no? O en Europa se conoce como... Sí, en muchos países es el día antifascista, el día de la victoria sobre el fascismo. Diferentes nombres tiene cada país, pero bueno, es el fin de la Segunda Guerra Mundial. En parte, gracias al Ejército Rojo, el día por lo menos. Es una... En parte, yo te diría que en gran parte. Sí, en 3/4. Porque acá vemos las películas de Dunkerque, del día D y todo eso, pero sin los rusos no había Occidente. No, sí, es que realmente es así. Fueron ellos quienes llegaron a Berlín. Yo tuve un profesor en la facultad que él decía, los rusos mandaron al frente a morir a 20 millones de rusos y nunca dejaron de mandar, seguían mandando tropas. Hasta que no se gana la guerra no se para. Sí, de hecho ha perdido muchas vidas la URSS, en tanto Unión Soviética, ¿no? Sí. Y bueno, festeja el Día de la Victoria. Putin, en este caso, ¿no? El primer ministro o presidente ruso. Y ha invitado a sus aliados, que generalmente son los mismos de los BRICS. Generalmente, hay otros que faltan. No sé si hubiera invitado a Javier Milei si es que no nos sacaba. Bueno, eso es contrafáctico. Pero en la región invitó a Lula, que va en realidad, porque esto es mañana. Invitó a Maduro, que también va. E invitó a Canel, que es el presidente de Cuba. Van estos tres a Rusia. También va a ir Xi Jinping y van a ir otros personajes más. Bueno, Víctor Orbán no sé por qué no va, lo cual es llamativo. Y el que tampoco va es Modi, que es el primer ministro indio, porque bueno, la India está en guerra o ahí nomás con Pakistán. Sí. Es interesante que, bueno, son todos países del BRICS y tienen relación entre ellos y demás, pero el Día de la Victoria se festeja del año 45, no es que es algo nuevo, es la primera vez, o no, también es una fecha, son 80 años, ¿no? Tiene una relevancia por el número redondo, pero igual, ¿no? Que vayan Lula. Entiendo Canel, mira, entiendo Canel de Cuba porque era la URSS y no sé qué, pero Lula, que vaya. Igual Canel, la Cuba en esa época era otra Cuba, no era la Cuba de hoy. Bueno, pero después fueron primos hermanos con la Unión Soviética. Eh, y el Partido Comunista, entiendo un poco de ahí, ¿no? Pero lo de Lula es raro, ¿eh? Sí, lo de Lula es raro, lo de Maduro también es raro. Maduro ni siquiera viene de una vertiente comunista. Ni los comunistas de Venezuela lo quieren a Maduro, si por eso. O sea, muy rarísimo. Pero bueno, sí, a mí me llamó la atención que haya aceptado porque recordemos que Lula es el presidente pro tempore de los BRICS. Y cuando fue nombrado presidente, que es como el del Mercosur, no fue. Tuvo un golpe en la cabeza, no sé si alguno recuerda, y no fue. Había muchos rumores, que había sido en Rusia. Había muchos rumores de que era para evitar una foto con Maduro, porque fue muy ahí cerca de la elección de Venezuela. Bueno, no sabemos, en efecto, pero sí sabemos que la foto no existió. Claro. Hoy va a existir, o mañana, mejor dicho, va a haber una foto, que es muy importante para la región latinoamericana respecto a la situación de Brasil y Venezuela, porque Brasil es el peso pesado de Sí. Latinoamérica, no solo en materia económica, sino también en materia diplomática. Bueno, ¿qué iba a pasar en ese encuentro con Lula y Maduro? Veremos. También puede ser un encuentro en el cual eligieron encontrarse para no decir que se juntan a hablar, no lo sé. Claro. Son esas cosas de la diplomacia.
que aprovechan cada cosa. Sí, sí, sí. Bueno, veremos qué pasa, pero no deja de ser interesante. Y por último, justamente hablando de Rusia, alguno también con buena memoria recordará que una vez hablamos de Rumania. Sí. Era por qué hablan de Rumania ahora, cuando es un país que no es muy relevante para nivel internacional, puede ser para Europa, que de hecho lo es, Sí, pero claramente para Argentina no. Por lo menos la Argentina actual. tal cual, no hay un interés muy grande por Rumania. Y habíamos hablado de Georgescu, que había sido un candidato que en muy poco tiempo se hizo muy conocido gracias a TikTok, que representaba un partido de extremo, si se quiere, extrema derecha, bueno, en fin, de extremo en Rumania y muy apoyado por Rusia, y que lo bajaron. Se desconoció aquella elección, se llamó otra elección y ganó otro del partido de él. Tienen que ir a segunda vuelta. El candidato que viene de esta línea de Georgescu fue el más votado y todo aparenta que puede llegar a ganar. Veremos, pero sería otro país europeo en el cual entra en la senda de los extremos gobernando. Sí, que todo vienen de las redes sociales y de, de TikTok y demás, ¿no? También es un fenómeno interesante, porque ahí pegado, Zelensky también llegó por la televisión, porque estuvo en una serie, la gente estaba muy enojada con la política tradicional, mira, este es un actor, y terminó siendo gobierno, ¿no? Al cual después Rusia acusó de ser un movimiento extremista y por eso los invadió, o supuestamente son las... ¿Cuánto hay de cierto? No sabemos, en todo siempre hay algo de cierto, todo hay algo de verdad, y bueno, pero comparten cosas, ¿no? Populistas, redes, discursos emocionales, ¿no? La emocionalidad a flor de piel, después programa, bueno, vemos, pero claramente emocionales. Muy el know-how de Víctor Orbán, ¿no? Si bien Víctor Orbán no viene en específico de este mundo, ya era un político del Partido Comunista de Hungría, muy importante, pero en toda su doctrina, que él luego la perfecciona, cuando digo él me refiero a todos los que están detrás de él, es decir, los magos del Kremlin Sí. que están alrededor de Víctor Orbán, desarrollaron muy bien una técnica que se exportó a otros países, que le ha funcionado, sin ir muy lejos. Hubo un viaje de justamente influencers libertarios a Hungría el año pasado, o a principio de me parece que fue el año pasado. Y Víctor Orbán vino a la asunción de Milei. Hubo un primer ministro de Hungría viniendo a la asunción de un presidente argentino. Extrañísimo. Sí, totalmente extraño, pero bueno, muestra ahí una relación, por lo menos, es decir, un vínculo. A lo que voy, Guillermo Franco no puede decir no hubo vínculo entre Orbán y Milei, si alguna vez en el Congreso le pregunta, Claro. en relación a lo de Hayden Davis, ¿no? Por si alguno no entendió la referencia, Sí. dijo que no hubo vínculo entre ellos dos. Bueno, en este no lo va a poder negar. Hay un vínculo entre esos dos mundos. Bueno, es lo que se exportó, es esa forma de llegar al poder siendo parte de un extremo, ¿no? Y polarizando, fragmentando la política. La confrontación, tal cual, la confrontación como forma de comunicación. Así es. Bueno, creo que hemos cubierto todo lo que sucedió esta semana de elección papal y de diputados, y la próxima ya tendremos el resultado de estas elecciones provinciales, anticiparemos la elección de la ciudad de Buenos Aires y también tendremos el dato de inflación, que va a ser muy interesante para ver cuál fue la repercusión en números de la salida del cepo. Totalmente, vamos a tener el dato de inflación y el de índice de salarios incluso, por ende vamos a poder mencionar algo de cómo se comportó el salario en el mes de marzo, porque bueno, hay un delay en el INDEC, es razonable, a algunos les gustaría que se fuese un poco menos, pero bueno, es así la vida, y los analizaremos para el próximo episodio. Así es, así que vamos a tener un muy buen episodio, así como fue este. Esperemos que lo hayan disfrutado. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, un abrazo.